Hermanos, es un honor para mí dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Me lleno de gozo que nos acompañen el día de ahora. Somos Capilla Calvario del Desierto Alto. Hermanos, nos ponemos de pie para hacer una oración y empezar el servicio, hermanos. Puedo darle este servicio al Señor. Padre bendito, Señora, venimos ante ti, Señora, agradecidos, Padre, por este día, Padre, que nos das. Padre, por este día, Señora, que estamos aquí, Señor, ante ti, Señor, dándote gracias, Padre Santo, por lo bueno que eres, Padre bendito. Padre, porque cuidas de nosotros, Padre. Padre, porque sabemos, Señor, que sin ti, Señor, estamos perdidos, Padre Santo. Padre, porque a través de tu Hijo Jesús, Señor, hemos encontrado la verdad, Padre. Sabemos de la verdad, Padre. Y estamos agradecidos, Señor, por el sacrificio que hizo Jesucristo, Señor, en la cruz del Calvario, Señor, que murió por cada uno de nosotros, Padre bendito. Señor, por eso venimos a darte gloria y honra siempre a ti, Padre bendito, a alabar tu santo nombre, Padre Santo. Padre, pedimos de tu Espíritu Santo, Padre, que esté con nosotros el día de hoy, Padre Santo. Padre, que seamos tocados, Señor. Padre, que nos rendamos ante ti, Señor, por cualquier necesidad que tenemos, Padre. Padre, tal vez a pedirte perdón, Señor, por los errores que hacemos, Señor, por las cosas que fallamos día a día, Padre Santo. Tal vez, Señor, por una necesidad que tengan, Señor, de una pérdida, Señor, de alguien querido, Padre Santo. Padre, porque queremos ser animados, Señor, porque queremos ser otra vez, Señor, tener ese gozo, Padre, Señor. Padre, de sentirte cerca, Padre Santo. Padre, que tú cures esas heridas, Padre, que tenemos, Señor. Padre Santo, Señor. Te pedimos por la palabra del día de ahora, Padre Santo. Padre, que nos toque, Señor, que nos anime, Señor. Que nos cure, Señor, que rompas cadenas, Padre Santo, si todavía tenemos esas cadenas, Señor, que no nos permiten, Señor, seguir adelante, Padre Santo. Te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí el día de ahora, Padre Santo. Padre, que tú los animes, Señor. Que sientan tu presencia el día de ahora, Padre. Padre, que te alaben, Señor, que te glorifiquen, Padre bendito. Si están desanimados, Señor, si están perdidos, Padre, que te alaben, Padre. Dales ese gozo que necesitan, Padre. Cuídanos, Padre, protégenos. También el pastor, Señor. Padre, que seas tú hablando a través del pastor siempre, Señor. Padre, que tú le sigas dando esa palabra, Señor. Padre, siempre la gloria y la honra siempre va a ser para ti, Señor. Y te damos gracias, Señor. Todo eso te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mi control, lo que pueda venir.
Buenos días, hermanos, bienvenidos. Gracias. Me toca hacer los anuncios a mí esta mañana. Si tiene por ahí su boletín y podamos ver los anuncios de la semana. Este viernes pasado tuvimos el último estudio bíblico de los viernes. Pues estos son los dos siguientes viernes que siguen, no vamos a tener estudios, ¿verdad? Porque son días festivos. Y la oficina y la librería de la iglesia van a estar cerrados empezando del viernes 25 de diciembre hasta el día 2 de enero, que es un sábado. Toda una semana va a estar cerrado, pero estará abierta la oficina el domingo 27 de diciembre. Será entre los servicios, ¿verdad? Antes y después de cada servicio, sí va a estar abierta la oficina y la librería de la iglesia. Y otros anuncios: oración de mujeres, que ya saben, los jueves, que es vía teléfono, que tiene un horario, y como nos dice ahí, de 11 a 12, donde se juntan las mujeres por teléfono a orar. Y eso es entre las horas de 11 a 12 de la mañana, cada jueves. Y ahí tiene más información. Si nuestra hermana Marina Asís, algunos de ustedes la conocen, está sentada ya en la parte izquierda, en el fondo. Y si hay alguna pregunta, pueden hablar con ella, o cualquier otro de los líderes les puede ayudar. Si tienen preguntas de eso, hay un código para entrar a esa oración, y ahí está el número de teléfono y el código en su boletín. Sírvase a tomar esas notas y hablarle. Necesitamos que oren. Ahorita, especialmente ustedes mujeres, son guerreras en oración. Necesitamos que nos levantemos unos a otros, pero especialmente en la iglesia, tiempos difíciles, familiares, ¿verdad? Gente enferma, y es una buena razón para, no solo para alabar al Señor, pero también para interceder unos por otros. Por lo demás, ustedes saben que terminado el servicio estamos disponibles, algunos siervos, incluyendo su servidor, y otros de los hermanos y hermanas aquí, para si tiene alguna necesidad de oración, estamos disponibles. O quiere platicar con nosotros, siéntase libre de poder hablar con cada uno de nosotros, o cualquiera que usted escoja hablar. Y por supuesto, ustedes saben que hay ministerio para niños, ¿verdad? A sus edades, donde se enseña de una manera apropiada para su edad. Es una gran bendición tener esto, y está disponible para el que guste. Por lo demás, hermanos, pues vamos a orar por el resto del servicio, los diezmos y las ofrendas. Ustedes saben que las ofrendas las dejamos en la canasta que está en la mesita de mi lado izquierdo. Después del servicio no lo estamos haciendo, obviamente, por no tener contacto. Estamos tratando de hacer lo más mínimo posible del contacto. Y pues vamos a orar por todo esto. Vamos a orar por el servicio, por la alabanza, y para que el Señor bendiga también sus ofrendas. Padre, una vez más, ante tu presencia venimos, Señor, para alabarte, como lo hemos estado haciendo en cánticos, Señor, en esta temporada tan especial para nosotros de Navidad. Hay algo muy especial que celebramos, Señor, y obviamente es el nacimiento de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Y te damos gracias por el privilegio de saber de que Él vino como un bebé. Aunque no sabemos la fecha exacta, Señor, podemos mundialmente ser acordado en celebrarlo en estas fechas.
Señor, para darte honra y gloria. Padre, en esta mañana también queremos pedir por el resto del servicio, Señor. Por la alabanza, Señor, que nos acerques a ti, Señor, para recibir tu palabra. También por la lectura de tu palabra, Señor. Que cada uno de los oyentes aquí, Señor, podamos concentrarnos en ti, nuestro Dios y Salvador. Y Padre, también pedimos para que los diezmos y las ofrendas sean bendecidas, Señor. Qué privilegio se nos da de poder diezmar o ofrendar. Señor, que tú las uses de acuerdo a tu voluntad, Señor. Oh Padre, si es que todos postramos a tus pies, honra y gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yeah.
tomar asiento si gustan. Voy a empezar a preguntar que si alguno de ustedes necesita alguna Biblia, hay algunos disponibles, se los pueden prestar. Nuestro estudio se encuentra en esta mañana en Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1. Obviamente vamos a hablar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a celebrar esta semana. No tenemos servicio durante la semana, pero lo hacemos empezando de hoy. Y nos encontramos en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Una vez más, Señor, ante tu presencia, Señor, alabamos y, Señor, pedimos perdón por nuestras faltas, reconociendo que somos pecadores y que hemos fallado, estamos cortos de la gloria de Dios. Pero gracias en esta mañana que podemos libremente llegar a tu trono en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, de cual, Señor, que hacemos, Señor, honra a su nacimiento, y que podemos reunirnos aquí pidiendo que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, y que nos llene de ti y nos dé sabiduría y nos hables por medio de tu palabra. Que nos pongas a cada uno de nosotros a un lado y seas tú el que nos hable, Señor, dejando atrás las preocupaciones y los problemas de la semana. Señor, que tú, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos sientes a tus pies y nos hables. Honra y gloria a ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El viernes pasado, uno de los pastores me habló por teléfono y me dijo: vas a hacer algo especial en estos días. Y le dije: no, nomás tengo obviamente un mensaje de Navidad. Pues eso es especial. No, por supuesto que sí, es especial. No es a lo que me refiero, sino que a veces hacemos cenas, hacemos cosas así, y por estas enfermedades, por estas pandemias, no hemos podido tener nada de eso. Le digo: por supuestamente eso es especial, el servicio
de este domingo, porque vamos a hablar del nacimiento de nuestro Salvador. Y sí, en efecto, la Navidad es una época muy especial de cada año. Y las familias tienen diferentes tradiciones. Unos decoran árboles de Navidad y algunos cuelgan por ahí unos calcetines, unas calcetas o medias, qué sé yo, para llenarlas de pequeños regalos. Algunos viajan para visitar a familiares y amigos y gastar mucho dinero en estas fechas algunas. Muchas personas también les gusta o disfrutan manejar sus autos aquí en las áreas locales o en sus pueblos, donde quiera que estén, a ver las luces que la gente ha colocado enfrente de sus casas, luces, algunas de ellas parpadeantes, como lo tenemos aquí en la iglesia, en el patio de la iglesia, y utilizan para también decorar casas y en algunos lugares, algunos negocios, pero a veces también que se pone el nacimiento de Jesús. Y muchas iglesias en todo el país van a contar historias del nacimiento de Jesús a través de dramas o de obras de teatro con niños, recreando esos maravillosos momentos cuando el Señor Jesucristo nació. Y hay una historia real que me gustaría platicar con ustedes. Leí de esa historia que en una escuela primaria que estaba organizando una fiesta de Navidad o una obra de Navidad que obviamente incluía la historia de María, José viniendo a la posada. Y en esa clase había un niño que deseaba mucho ser José. Pero cuando se entregaron las partes a cada niño, a su mayor rival, a su enemigo de ahí de la clase, le dieron la parte de José. Y a él le asignaron el que se encargaba de la posada, el posadero, diríamos aquí, ¿verdad? Y estaba tan triste, tan amargado por todo esto, que durante todos los ensayos que se tenían antes de que se habría de hacer aquella obra de Navidad, tramaba en su mente lo que podría ser en aquel día o aquella noche en la actuación para vengarse de su rival que le tocaba hacer el papel de José. Finalmente la noche de la actuación llegó. Y en el escenario María y José cruzaron ese escenario caminando y llamaron a la puerta de la posada. Y el posadero abrió la puerta y con brusquedad les preguntó: ¿qué quieren? José respondió: nos gustaría tener una habitación para pasar la noche. De repente aquel posadero, aquel niño que tomaba ese papel, abrió la puerta de par en par y les dijo: entren y les daré la mejor habitación que hay. Era su venganza. José y María, aquellos dos niños, ¿verdad?, que representaban a estos dos personajes, se quedaron atónitos. Esta no era la línea que ellos esperaban. Y de repente todo el resto de la obra estaba en peligro, de aquella actuación de Navidad. Y durante unos cuantos segundos aquel pobre pequeño José no supo qué hacer. Y hubo un gran silencio. Pero luego José miró por la puerta y se asomó
más allá de donde estaba el posadero y miró de un lado al otro y de izquierda a derecha y luego dio un paso atrás y dijo: ninguna esposa mía se quedará en un basurero como este. Vámonos, María, vámonos al granero. Salió la obra y es una historia verídica. Ellos dicen cosas a veces o hacen cosas. Yo me sorprendo con mis nietos de las cosas que me dicen, me preguntan. Pero un tiempo especial, la Navidad. Y aquí en nuestra historia que hemos leído del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hay algo un poquito extraño de esta historia. En esta historia, solo José no tiene parte para hablar. Es el único miembro silencioso de este elenco, por decirlo así. Y a menudo, muy seguido, se nos olvidan estas cosas. Los ángeles traían saludos celestiales. Lucas nos habla de esto más en más detalles. María canta un cántico solo, como dicen, ¿verdad? Ella única. Los magos o aquellos sabios hablaban con Herodes y sus consejeros, y los pastores también, que les tocó presenciar la estrella, hablaban de estas cosas, predicaban. Pero José calla. No se le atribuyen líneas, ni fragmentos de sonidos, ni nada, solo silencio de él. Me sorprende a mí que en ninguna parte de estos versículos se oiga hablar de José. Bueno, de hecho, mientras escudriñamos los evangelios, descubrimos que no registran ni una sola palabra de la boca del Padre terrenal de Jesús. Este humilde carpintero. Pero como la gente suele decir, las acciones a menudo hablan más que las palabras. Cuando uno piensa de José, el personaje silencioso de toda esta historia, ya no se habla de él, de sí, él mismo no habló, pero que se hablara de él, no se habla más de él hasta que el Señor cumplió 12 años, ¿verdad? Cuando lo andaban buscando José y María, y él dijo que estaba haciendo las cosas de su Padre Celestial. Pero podemos decir que José tomó asiento en la primera fila para este gran drama, por decirlo así, faltan mejores palabras, que ahora celebramos, que es la Navidad, este gran acontecimiento, y le tocó ver a primera mano algo especial. Pero aquí Mateo nos habla de un cumplimiento de una profecía, de la profecía de él. En Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Me voy a ir adelante y me voy a regresar al versículo 18. Isaías capítulo 7, versículo 14.
nos habla de su nacimiento virginal. Por tanto, dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hay quizás varias versiones de la Biblia que no usan la palabra virgen, pero probablemente usan otras palabras como doncella, como joven. Y en sí, la palabra hebreo que nos dice aquí Isaías se puede tomar de diferentes formas. Pero aquí se está refiriendo a una virgen. De hecho, ya en griego, en el Nuevo Testamento, dice virgen. Pero en aquella sociedad judía, la pureza sexual era absolutamente necesaria en ser considerada una doncella o una damisela, ¿verdad? Alguien dijo también que si no fuera así, se iba a usar una palabra muy diferente que significa mujer, es decir, en hebreo. No se los voy a decir porque no la puedo pronunciar en hebreo. Pero Mateo aquí usa la palabra griega que significa específicamente virgen. Y aquí aclara todo y no nos deja ninguna duda. Fue profetizado que Cristo nacería de una virgen. Un escritor dice, un comentarista dice, el Todopoderoso apareció en la tierra como un bebé humano indefenso que necesitaba ser alimentado, cambiado y enseñado a hablar como cualquier otro niño. Cuanto más lo piensa uno, dice, más asombroso se vuelve esa historia. Nada en ficción es tan fantástico como es verdad. Esa profecía también predice que se llamaría Emmanuel. Ahora bien, nosotros podemos preguntarnos entonces por qué su nombre era Jesús, no Emmanuel, ¿verdad? Podemos decir, debido a diversas interpretaciones de las palabras hebreas y griegas que bien podrían interpretarse, se colocará como Manuel. Spurgeon, un gran escritor, escribió de esta manera. Emmanuel, Dios con nosotros en nuestra naturaleza, en nuestro dolor, en la obra de nuestra vida, en nuestro castigo, en nuestra tumba, y ahora con nosotros, o más bien dicho, nosotros con Él. Es lo que dijo Spurgeon. Emmanuel, Dios con nosotros, está en nuestras vidas, está en todas nuestras vidas, está en nuestros dolores. Buena manera de ponerlo, ¿verdad? Él tomó nuestro castigo, en nuestro castigo, Él se hizo presente, Dios con nosotros. Mateo aquí interpreta la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. En Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice, este profeta dice, pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de eternidad.
Estas son solo dos profecías de nacimiento de Jesucristo que les he dado. Pero voy a regresar a Mateo 18. Mateo nos señala algunas cosas asombrosas y convincentes sobre el nacimiento virginal de Cristo. Vamos a ver en Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, fíjense, ahí está esta otra cosa que a mí me llama la atención, antes de que se juntasen como hombre y mujer, ¿verdad? Y al último versículo también va a hablar acerca de esto, un poquito de esto. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En lo que hoy llamamos a una mujer que se va a casar, que está comprometida, ¿verdad? Es lo que decimos hoy en día. En aquellos días, la palabra que se usaba era desposada con José. Estaba prometida con José. Hoy, si su prometida queda embarazada y usted no es quien la embarazó, estoy hablando de varones, yo creo que simplemente quebraría la relación, ¿verdad? Pero en aquellos días, en la época de José, para romper este compromiso matrimonial se requería una carta de divorcio. Y ahí nos dice la palabra de Dios que José era un hombre justo y no estaba dispuesto a someterla a vergüenza y humillación pública, y decidió mostrar misericordia y divorciarse de ella en silencio. Y fíjese, incluso antes de que el ángel le dijera la explicación de su misterioso embarazo de María, ¿verdad? José ya había elegido misericordia. No se nos registra en la escritura y se nos dice nada, ninguna malicia, ninguna explosión de celos de José, ningún ataque de rabia. Ciertamente que podía haber muchas preguntas ahí, ¿verdad? Y decirle, ¿cómo es, María? ¿Cómo es que me pudiste hacer esto? Y dime, ¿quién es verdaderamente el padre de esta criatura? ¿Cómo esperas tú que le explique yo esto a mi familia? Pero no se registran esas palabras, ¿verdad? No se nos dice nada de eso. Solamente se muestra ternura. Él podría hacer la comidilla de todos los amigos, la gente en Nazaret. Yo creo que sus amigos iban a poder hacer comentarios sarcásticos, burlas, pero él decidió que no lastimaría a María. Sin importar lo que él pensara, quizás él pensara que ella le había hecho esto a él. Cuando él pudo haber dicho en una decisión de coraje, de amargura, eligió una decisión de misericordia de un hombre justo. La palabra de Dios dice que era un hombre justo. José, este carpintero justo, crearía al Hijo de Dios para que fuera un Salvador misericordioso. Dice una cosa, la preocupación aquí de
de Mateo es de señalar el nacimiento sobrenatural de Jesús. Lucas nos da más detalles, pero cada uno de los dos tiene su manera de escribir las cosas, y parece ser que Mateo quiere concentrar en estos detalles más profundos. Mire lo que dijo ahí, en ese versículo 18, el nacimiento de Jesucristo. Jesucristo, Jesús Cristo, Jesús el Salvador, es lo que quiere decir, ¿verdad? Y él lo dijo de Jesucristo. No solo Jesús, sino de Jesucristo, el Mesías, el Cristo. Pero se nos dice que María fue hallada encinta del Espíritu Santo. Ahí en esos versículos. Versículo 20 dice: pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice, habíamos hablado que antes de que todavía el ángel se le apareciera, esta es la manera que José pensaba, pero ahora que le decía la razón, porque era engendrado del Espíritu Santo. Imagínense, esto es solo mi opinión y mis pensamientos. ¿Qué podría pasar por la cabeza de José? Como queriendo decir: Padre, muéstrame este plan tuyo que tú tienes, ¿verdad? Podríamos decir: ¿cómo puede un hombre ser padre del Hijo de Dios? En otras palabras, qué privilegio. Y como decía el Señor: yo toda mi vida he sido un carpintero, es todo lo que sé hacer. ¿Cómo puedo yo crear a un rey? Eso es solo una idea que me imagino que podría haber pasado por la mente de José. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Porque él era un hombre justo, un hombre que creía en Dios. Si ya de antemano quería hacer lo bueno, y cuando viene el ángel y se le aparece a él, ¡wow! ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¿Quién soy yo que se me haya escogido para ser el Padre terrenal que crea al Hijo de Dios? Dios le decía a José que el Hijo de María salvaría al pueblo de sus pecados. El nombre Jesús, que viene de la palabra Yeshua, o Yeshua. Como le digo, yo no hablo ni hebreo ni griego. Batallo con el español a veces. Pero esto significa el Señor de salvación, el Salvador. Simplemente podríamos decirlo: Jesús, el Salvador. Y de su nombre aquí aprendemos la misión del Señor Jesucristo. Jesús, su misión era de salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a la tierra para redimirnos, para salvarnos del castigo de nuestros pecados. Redimir significa comprar o pagar. Y Él vino para redimirnos, para salvarnos del castigo de nuestros pecados.
porque dice que la paga del pecado es la muerte. Y la palabra de Dios nos dice también, Pablo habla de que todos somos pecadores, que no hay ni siquiera uno justo, y lo que nos merecemos es la muerte. Pero gracias a Dios por el regalo de Dios. Es lo que celebramos en esta Navidad, el regalo de Dios. Y celebramos su nacimiento como vino Él esta tierra para redimirnos, para pagar, para comprarnos, para pagar por nuestros pecados y regresarnos a Dios. Esa era su misión, para redimir algo, para pagar por un precio. Pero Mateo continúa y dice que aquella virgen concibe por medio del Espíritu Santo. Versículos 22 y 23 y dice así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando lo dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Wow. Y todo fue hecho para que se cumpliese como el Señor lo dijo por medio de su profeta. He aquí, la virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo, y por último llamarán su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Uno de los informes que leí más calumniosos que se enfrentaron los primeros creyentes de aquellos días fue que Jesús nació fuera del matrimonio, como decir un bastardo. Se esperaba de antemano que naciera de la Virgen, porque el profeta lo había dicho así, Isaías 7:14, como lo leí. Por tanto, el Señor mismo os dará señal: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Pero Isaías 9:6 también nos dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre se llamará Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Luego, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el primer versículo del capítulo 1 del Evangelio de Juan dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 nos dice que habitó entre nosotros. Amén. Sí. Amén. Eso es Emmanuel, Dios con nosotros también. Se cuenta una historia que durante las persecuciones más horribles de los judíos por parte de los nazis en Polonia, que un anciano que guardaba un cementerio, que trabajaba ahí, un cementerio judío, una mañana entró al cementerio y descubrió que durante la noche una mujer se había metido en una tumba abierta y había dado a luz a un hijo, y ella estaba muerta. Encontró a este niño y él se dijo a sí mismo: este debe ser el Mesías, porque solo el Mesías podía elegir nacer en una tumba. Bueno, sabemos que no fue el Mesías. Pero el niño murió antes del mediodía. Pero la verdad
de la que habló de este cementerio, de esta historia, podríamos decir que va casi exacto con las cosas de Dios. Solo el Mesías de Dios podría elegir nacer en una tumba, por decirlo así, porque vino para morir y ir a la tumba. No andaba muy lejos este hombre. Solo un Dios que ama, un Dios que podía entrar en medio del dolor, de la vida y la muerte y traer aquí su gracia, tiene que ser un Dios que ama. Lo que podemos entender de esta profecía es que Jesús vino a cumplir la profecía. Jesús vino a cumplir el significado de su nombre, que quiere decir Salvador. Jesús, Jehová, Dios salva. Lo mismo. Pero también debemos recordar que el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión y el lugar presente de Jesús como mediador es el cumplimiento de muchas profecías. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, el apóstol Pablo dice eso: indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Wow. Sin lugar a dudas, tiene uno que admitir que grande es este ministerio de la piedad. Dios manifestado en carne. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 17, dice así que por cuanto los hijos participaron de la carne y de la sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debe de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. De regreso en Mateo, en nuestro texto, Mateo capítulo 1, versículos 24 al 25. Ahora va a ser un mensaje corto, no se esperaban esta vez. No. 24 al 25 dice así: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Qué quiere decir esto? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No la conoció íntimamente, la recibió, pero no tuvieron relaciones hasta que después que haya nació el Señor Jesucristo, porque sabemos que Él tuvo hermanos carnales, medios hermanos, de la misma madre, diferentes padres. Pero la idea de esto, el último punto que podemos hacer de este pasaje de nuestro Señor Jesucristo, de su nacimiento, que Jesús actuó una gran obediencia.
Muy simple también. José obedeció a Dios. A pesar de la situación en que José se encontraba, él obedeció a Dios. A pesar de las apariencias de las cosas, José obedeció. Hizo exactamente lo que Dios le dijo por medio de aquel ángel. Yo imagínese usted qué difícil le pudo haber sido. María estaba embarazada, pero no estaban casados. ¿Cuántos chismes habría? Pueblitos, yo vengo de pueblos pequeños donde todo se sabe. Chismorreo. Pero este hombre justo, esto, yo he hecho otros estudios anteriormente sobre esto y me impresiona José. Por supuesto, el punto principal es nuestro Señor Jesucristo, pero hombres y mujeres simples que Él usa. Y lo que yo me imagino, hombres y mujeres que Él quiere que sean obedientes como estos personajes de nuestra historia y hoy en día también, obedientes a su Dios. Pero ¿qué pensarían? ¿Cuántos chismes hablarían los vecinos, verdad? ¿Qué pensarían? ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué se dirían entre unos, María y José? María, no sé. José diciendo, ¿cómo está esto? ¿Habría creído la gente la historia de los ángeles y el nacimiento virginal de las personas a quienes conocía también? Que José dijera a su familia, a sus amigos, un ángel de Dios me dijo, sí, cómo no. Y María también, pero él fue obediente a Dios. ¿Qué historia tan profunda? Quizás yo solo toco la superficie, pero hay tantos datos, hay tantas cosas que uno puede entender y que uno puede identificarse uno mismo en estas cosas. Pero esta pareja fueron fieles y obedientes a Dios. Algo muy especial que pudieran ellos participar. Imagínese usted también. Quizás usted y yo no tenemos esto mismo, pero tenemos algo muy especial de participar en las cosas de Dios. A pesar de lo que nos diga la gente, de cómo se burlen, que los aleluyas, sí, hipócritas, sí, esto y lo otro. A mí no me importa, yo voy a seguir a mi Dios. Y Él me llama a servirlo a Él. No importa lo que mi familia diga, no importa lo que mis amigos digan, no importa las represalias, los comentarios, los chismes, las críticas. Yo voy a servir a mi Dios, porque Él ha venido a este mundo, Jesús el Salvador, para pagar por mis pecados. Qué situación, ¿verdad? Pero José hizo exactamente lo que Dios dijo, a pesar de todo. Válgame Dios, les digo que se me lengua la traba. Me traba la lengua. Si a un hermano que tocaba en la alabanza, toros, porque él era americano, no hablaba muy bien en español, pero yo no tengo excusa. Todos, a pesar de todo, él hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Amados de Dios, para nosotros esto es una lección de gran obediencia a Dios. Cuando Dios manda decir, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. No como decía
¿Qué va a decir la gente? Van a pensar que estoy loco. Una gran lección de obediencia para cada creyente. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21 en adelante, el Señor Jesucristo hablando, dice esto: el que tiene mis mandamientos, es solo un versículo, 14, 21, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Wow. Considera esto. José actuó como Dios quería. José actuó como Dios quiere que un hombre o una mujer actúe hoy en día, en obediencia. José fue misericordioso, fue gentil, tierno con alguien que parecía que lo había lastimado tanto. Sin embargo, él reaccionó con misericordia y hizo lo que Dios le decía que tenía que hacer. Él perdonó como alguien que había sido perdonado también. Cada año, en estos tiempos navideños, nos vienen en la mente diferentes pensamientos. Algunos de nosotros por ahí la visión será de algunos tamales y buñuelos. No, siempre les hablo de comida, ¿verdad? Habrá muchos regalos. Yo les platiqué hace muchos años de una historia personal. Algunos de ustedes ya la han oído, por favor tengan paciencia. Pero sé que muchos de ustedes no. Al principio que conocí a mi esposa y nos casamos y empezamos a ir con sus familiares, familia de ella. Saben, nosotros los hispanos somos de familias grandes, ¿no? Y yo, mis familiares, no, ninguno aquí en este estado. Y estos tiempos de Navidad, nos juntamos en una casa de la familia de mi esposa. Se hacen tamales, pozole, se sabe, nos gusta comer, buñuelos. En aquel tiempo todavía yo no era cristiano, se tomaba también. Y había en la esquina de la sala un árbol de Navidad y todos traíamos regalos y especialmente para los niños y alguien se tenía que vestir de Santo Claus. Pero de la manera como éramos tantos que antes de todo esto escogíamos quién le iba a regalar a quién y se hacían como con números o con nombres. Yo les platiqué de esta historia que a mí me tocó. En la familia había otro, como yo, otro mexicano, casado con una de mis sobrinas por medio de mi esposa. Y yo no hallaba, yo malísimo que soy yo para hacer regalos. No sé qué regalar. Me gusta que me regalen cosas. No sé. Y dije, ¿qué le compraré? ¿Qué le compraré? Como les digo, él era de México, o es de México, como yo. Me encontré una sudadera con un gallo. Y dije, este es de allá, como yo. Y le envolví y le puse en una caja y cuando llegaron cada quien
y todos abríamos nuestros regalos. Oh, gracias. Y me dijo él a mí, gracias. Por hacer esta historia tan larga, hacerla más corta. El siguiente año, cuando recibí mi regalo, me regalaron una sudadera con un gallo. Pero eso es para muchos la Navidad. Se gasta dinero, se compran regalos. Los niños emocionados, yo le tuve que explicar a mi niño más pequeño, le digo, ¿sabes lo que es la Navidad? ¿Sabes lo que celebramos? Y le digo, es el nacimiento de Jesús. No, es mi nacimiento. Dice, no, es mi cumpleaños. Me dice, no. Pero puede que para muchos es de comer, de tomar. Estos días navideños, en sus pensamientos está eso, la lujuria, el pecado, la ambición. Y yo no le quiero decir que los tamales están necesariamente mal. Nosotros como cristianos está bien. Muchos salen a pasearse a ver las luces de Navidad, las exhibiciones que tiene la natividad y todas esas cosas. O quizás usted mismo pudiera asistir, quizás no este año, pero en otros años asistir a una obra de teatro cuando sus niños están presentes, y está bien. Y se celebra esos preciosos recuerdos, eventos que trajeron a nuestro Salvador a este mundo. Pero mucha gente lo hace por las razones equivocadas. No ha comprendido completamente o verdaderamente lo que celebramos. Y yo no digo que está mal que tengamos regalos, que tengamos comida. En esta Navidad, quizás o durante el resto de nuestras vidas, que miremos o recordemos la Navidad de la manera que José se le había dado ese honor de la historia del hombre. Un hombre humilde, privilegiado. Tengo varias preguntas, tres preguntas para ustedes para cerrar. Y algo que me impresionó de José, pero más que nada me impresiona nuestro Salvador, nuestro Dios, y es su misericordia. Amén. Y mi pregunta es para nosotros: ¿es usted o soy yo misericordioso con otra gente? Si somos realmente hijos de Dios, mostraremos en nuestras vidas frutos de justicia que Dios ha puesto en nuestros corazones. Obediencia más que sacrificio, dice Dios que quiere de nosotros. ¿Muestra usted o mostramos nosotros como José rectitud en nuestras vidas al tratar a los demás con bondad, con misericordia y con perdón? Incluso cuando piense usted o que pensamos nosotros que hemos sido maltratados,
Yo sé que es difícil de hacer. Pero si seguimos a Cristo como un predicador de África, cuando le explicaron acerca de servir a Dios, él había estado mirando una cosa tan sencilla como mujeres cosiendo y con aguja e hilo a sus prendas de vestir y sus cobijas en África. Y él dice, seguir a Cristo es como un hilo que sigue la aguja. Y tu vida será una demostración viva de bondad, misericordia y perdón. Otra pregunta. Por eso le decía que si somos misericordiosos como nuestro Señor. Otra pregunta. ¿Ha sido usted redimido? Hemos sido redimidos. Es decir, todos sus pecados han sido perdonados a través de un encuentro con Jesús, con Jesucristo. ¿Ha usted comprendido el sacrificio que hizo por usted en la cruz? Si no es así, que no pase un momento más y busque salvación en Cristo Jesús. Pídale que lo perdone. Pídale que venga a su vida. Pídale que lo llene de su Espíritu Santo y le dé su amor y su misericordia para con otros. No confíe en una buena vida. No confíe en una religión. No confíe en una tradición. No confíe con un bautismo de niños, con una confirmación. La Biblia dice que todas esas cosas no nos hacen bien con Dios. Eso no nos lleva al cielo. Somos salvos de nuestros pecados al creer en su Hijo Jesucristo. Es decir, cuando confiamos que Él nos salvará y que Él es el único que puede salvar. No hay ninguna cosa que podamos hacer, nada, pero poner nuestra fe en Cristo para obtener la salvación de la vida eterna. A eso vino Jesús. Esta es la historia de Jesucristo. Él vino a cumplir mucha profecía, pero su misión era salvarlo a usted. ¿Por qué? Porque lo ama, porque quiere verlo con una eternidad con Él para siempre. Pablo nos explica en 2 Corintios, versículo 5, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Porque Él, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Wow. Ese niño que posee la historia que estamos hablando, que es más probable que José tomó en sus brazos, él lo cuidó y lo creó. Era el hijo del Dios perfecto y sin pecado. Pablo nos dice que Él se hizo pecado por nosotros, es decir, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Él. Dios lo hizo pecado. Pero este niño de nuestra historia, que era perfecto, sin pecado, que se hizo pecado por usted, por mí, por nosotros,
para que pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Cristo. Esto quiere decir que Él cargó su pecado, nuestro pecado, mi pecado, en la cruz, para que pueda tener esa perfecta justicia y ser aceptable ante un Dios santo y perfecto. Es la única manera que un hombre o una mujer puede ser aceptable delante de Dios por su fe en Cristo Jesús. No hay nada más. Es bíblico. Y esta es una gran verdad. Permítame decirle, sería un desperdicio trágico apartarse de Jesús o ignorar a Jesús, quien pagó su juicio, mi juicio, nuestro juicio, a un precio tan alto, que era la cruz. Acéptelo hoy como su Salvador. La última pregunta es: ¿usted sabe? ¿Está viviendo una vida de obediencia? ¿Está dispuesto a seguir los mandamientos de Jesús sin importar el costo? ¿Está usted o lo mejor que puede obedeciendo en el Señor en todos los aspectos de su vida? Si no es así, resuelva hoy mismo arrepentirse de su desobediencia y obedecer a Dios sin importar el costo y el sacrificio. Ese es el reto para nosotros, al recordar, al celebrar esta Navidad, al celebrar su nacimiento, la razón por la cual vino y que nos ha llamado a su reino como siervos suyos, como José, como María, obedientes a su Dios y a su Salvador. Hermoso recuerdo de esta Navidad. Cristo Jesús, nuestro Salvador, vino a este mundo, vino y nació de una virgen para que nosotros, y crecer y morir en la cruz por nuestros pecados. Era su misión. A eso vino. Y esto celebramos a nuestro Salvador en esta Navidad. Padre, damos gracias una vez más en esta mañana por este privilegio, Señor, que nos has dado de ser tus hijos y tus siervos. Padre, que cada uno de nosotros mire su propio corazón y venga a ajustar cuentas delante de ti. Cada uno de nosotros se siente a la mesa con nuestro Dios y Salvador y decir: Señor, oh Señor, gracias. Gracias por haber venido a este mundo. Gracias por pagar por mis pecados. Señor, gracias por ese regalo tan hermoso en esta Navidad. Señor, algo que yo no me merezco. Y Señor, me doy cuenta que te necesito a ti. Ven a mi vida, Señor. Te necesito, Señor, que tú me llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Yo necesito que tú me enseñes a servirte a ti. Que tú me des la fuerza y la sabiduría para ser obediente a ti, mi Dios y Salvador. Y gracias por perdonar mis pecados. En esta mañana, Señor, encomendamos nuestras vidas a ti. Al salir de aquí, Señor, recordaremos esta historia tan maravillosa, este misterio que antes no revelado, que se nos ha dado este privilegio de saber de que Cristo Jesús vino a este mundo y nació como un bebé y creció y murió en la cruz por mis pecados. Gracias por tan grande y hermoso conocimiento, que lo guardemos en nuestros corazones. Padre, tú mereces, Señor, toda honra y gloria, porque tú eres Dios, porque tú eres amor, tú eres misericordia, tú eres santo, tú eres todo, Señor, lo más hermoso, lo más maravilloso que nos podría haber pasado en nuestras vidas.
Gracias por este regalo tan grande en Navidad, el regalo de la salvación en Cristo Jesús. Honra y gloria para ti, Padre Celestial, en tu Hijo Jesucristo. Amén. Se pone de pie para este último canto. Tengan una feliz Navidad en compañía de su familia, donde quiera que estén. Y recuerden, el Salvador Jesucristo a eso vino por usted. Que Dios los bendiga. Feliz Navidad.